quiero que hoy destaquemos un aspecto de esta serie que nosotros hemos llamado El Dios que adoramos. Y quiero en esta mañana hablar de la actitud que nosotros tenemos que tener como adoradores. En esta mañana yo me fui allá atrás y, bueno, el tiempo de alabanza lo tuve allá atrás y uno ve otras cosas también, ¿no? Allá atrás. Entonces quiero que con toda reverencia y respeto leamos este Salmo 100 que nos va a ayudar a desarrollar alguna de las actitudes de nosotros como adoradores. Luego de leer el Salmo 100, yo voy a leer un pasaje más que está en el primer libro de Tesalonicenses, en el capítulo 5 y en el versículo 18 y 19. Bueno, leemos entonces todos juntos a una voz Salmo 100, el Salmo número 100. Vamos. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Que Dios bendiga su palabra. Podemos tomar asiento. Todos sabemos que pequeñas llaves abren grandes puertas y Dios está poniendo en esta mañana una llave que abrirá grandes puertas en tu vida. Esa llave se llama gratitud. Es una actitud que vos y yo tenemos que tener a la hora de venir a la presencia del Señor. Así que si esperas puertas grandes en tu vida, yo te voy a pedir que estés atento y que tomes esta llave, que empieces a aplicar esto en tu vida, en tu relación con tu pareja, con tu novio, con tu esposo, también como empleados, ser personas agradecidas por lo que tenemos. Como patrón, agradecidos a las personas que nos sirven en nuestras empresas. Como educadores, como educandos, como en todas las relaciones que nosotros podamos desarrollar, ser agradecidos. Pero mucho más en la presencia de Dios, ser agradecidos. Así que pido a Dios que nuestras vidas sean cambiadas por esta actitud, por la actitud de la gratitud. El salmo que estamos viendo nosotros, el Salmo 100, describe la preparación, la procesión y la participación de las personas en la adoración. Y en el versículo 4, luego de esa preparación previa a la adoración, se explota en alabanza terrible, ¿no? Cuando la gente con la gratitud abre las puertas y la presencia de Dios está envolviendo al pueblo de Dios en la alabanza a su nombre. Hay tres características de la gratitud. En primer lugar, la gratitud es una actitud. La actitud es una forma que nosotros tenemos de pensar o de sentir acerca de alguien o algo que a menudo se refleja en el comportamiento nuestro. Es decir, el comportamiento que nosotros tenemos demuestra qué actitud tenemos. Si vos ves a un empleado, por ejemplo, que no te levanta nada, no mueve las cosas, no está teniendo una actitud positiva. Decimos en la empresa, no es una persona proactiva. Hace las cosas por lo que el jefe le está viendo. Y apenas el gato no está, ¿qué dice el dicho? Los ratones están de fiesta. Y nosotros hemos visto esto, no solamente, ya todos sabemos, en el ámbito del Estado lo que pasa.
pero también en el ámbito privado. Muchas personas no se comportan con una actitud positiva. Entonces, nuestras actitudes crean un marco que moldea cómo nos comportamos en nuestra vida personal. Una actitud puede tener 4 características. Puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser ambivalente de las 2 formas, o puede ser también una actitud indiferente. Ahora, cuando nosotros hablamos de la gratitud, hablamos de una actitud espiritual de la voluntad, porque involucra a Dios, involucra también todo lo que nosotros hacemos. Él es el creador y Él manda a los hombres a que entremos, versículo 4, por sus puertas con acción de gracias. Él establece de esta forma el camino, Él establece de esta forma la actitud gozosa que nos ayuda a tener una correcta relación con Él cuando venimos como pueblo suyo. Venir con acción de gracias. Así que esta actitud correcta nos ayuda a vencer algunos pecados que el mismo Salmo nos deja ver. Por ejemplo, en el versículo 1 dice, cantad alegres a Dios. Entonces, esta actitud correcta de gozo que está contenido en los versículos 1, 2 y 3 y de agradecimiento en los versículos 4 y 5, esta actitud espiritual de la voluntad de una persona redimida por la sangre del Señor Jesucristo ayuda a vencer en primer lugar. Aquí tenemos en el versículo 1 a las quejas. Cuando yo estoy consciente de a quién voy a adorar, las quejas empiezan a disminuir. Dice el texto, canten como alegres. No dice vengan a mí con quejabanza. La quejabanza es el idioma del infierno. Vengan a mí con alabanza. Y esta alabanza es una alabanza gozosa, es una alabanza celebrante, es una alabanza festiva. Iba a decir festivalera. Entiéndaseme bien. No alabamos a un Dios muerto, hermanos. Alabamos a un Dios vivo, a un Dios poderoso. Nuestra alabanza tiene que ser celebrante. Venid, cantemos alegres a Dios. Y esta actitud de gratitud y de gozo en nuestro corazón rompe con la queja. En segundo lugar, rompe con la idolatría. Versículo 2. Servid a Jehová con alegría. Cuando yo sirvo a Dios con alegría, estoy honrándolo a Él como creador y como rey del universo. Si no, eso significa que yo tengo otros ídolos por dentro de mi corazón. También esto vence el problema del orgullo. Dice el versículo 3, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y somos simples ovejas del gran pastor. Aquí tenemos 3 perspectivas de Dios. El Dios creador, el Dios redentor y el Dios consolador y pastor que está con nosotros siempre. Cuando yo tengo la actitud correcta, también se rompe justamente con la ingratitud. Entrad, versículo 4, por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Así que Dios escucha nuestro clamor como pueblo suyo cuando yo le pido y le pido y le pido y le pido y no uso la llave de la gratitud. Significa que yo estoy quedándome afuera de donde Él está diciendo vengan a mí con gratitud. Y está significando esto que cuando yo no entro a la presencia de Dios gozoso, concentrado y también agradecido, significa que yo le estoy viniendo a clamar y parece que estamos manejándolos con Dios a los gritos. Como si yo estuviera en la vereda. ¿No escucharon ustedes las familias esas que se hablan a los gritos? El otro día me paré a contestar un mensaje de una persona que estaba pidiendo ayuda sobre un determinado tema. Y me paré y hacía este vapor, viste que no sabía, estaba lloviendo, pero no sabía qué hacer. Bueno, bajé un poco el vidrio y justo paré abajo de un árbol para guarecerme un poco y se escuchaban los gritos de la calle, la casa. Parece que ella le decía a él las cosas y él estaba en la otra punta de la casa. Y me hizo acordar que cuando yo tengo una actitud de ingratitud, parece que también
yo le digo a Dios las cosas a los gritos. Porque cuando entramos a su presencia, lo hacemos con acción de gracias. Es la llave que lo abre todo. La llave a su presencia es la llave de la gratitud, hermanos. La llave de darle gracias a Dios. Entonces, no puedo quedarme allí en esa situación para que Él atienda mi clamor. Por otro lado, no hay cosa más maravillosa que dar gracias, gracias, gracias. Porque yo sé que eso agrada a Dios. Entonces, Dios ha establecido y Dios ha determinado la ruta por la cual el pueblo de Dios suyo tiene que venir a alabarle y tiene que venir a adorarle. Con gozo, pero también con agradecimiento. Aquí en el Salmo 100, entonces puedo estar yo cerca y puedo estar incluso en el lugar apropiado, en el lugar justo, pero con una actitud injusta. Por eso muchas veces vos te volvés y las cosas no pasa, como decíamos, no pasa la ninga. Y porque en vez de estar con una concentración previa de voy a cantar alegre a Dios, voy a servir a Dios a través de la adoración con alegría, vengo pensando en un montón de cosas. Y vengo tarde al culto, y cuando oran, hablo con los demás, busco las cosas que se me perdieron. Yo digo, ¿qué clase de adoración es esa, hermanos? Y estoy hablando aquí a la iglesia del Señor. Yo estoy a favor, por lo que la Biblia habla, de un tiempo de alabanza y de adoración al Dios que adoramos con todas las de la ley. Alabanza gozosa, pero no desorden. Y esto no significa que estamos haciendo la vertical y piruetas en el aire. ¿Sabe lo que es el desorden? Ponerse a ver el celular cuando estamos alabando, ponerse a cuchichear con el otro, a los codazos, a saludar al otro y ponerse a charlar en el medio del tiempo de la alabanza, a asomarse allá atrás a ver quién viene y ver al que viene y ver al que viene como si nada. Esa no es manera de venir a adorar al Señor. Esa no es manera de venir a adorar al Señor. Eso es un desorden. Es un desorden que nos deja, aunque estemos físicamente aquí, espiritualmente a 1000 kilómetros de aquí. Aprendamos a prepararnos para la alabanza y la adoración. Y cuando vengamos, no dejemos que el enemigo gane parcela sobre eso. Entonces yo puedo tener mi cuerpo en un lugar justo, pero con una actitud que no es justa cuando me presento ante el Señor. Entonces, quiero ver una cualidad de la actitud. La gratitud que abre las puertas es espiritual porque viene de Dios. Dios lo prescribe en su palabra. Es espiritual y también es voluntaria. Es la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿y cuál será la voluntad de Dios para mi vida? No sé cuál es la voluntad de Dios. Bueno, lo acabamos de leer. Empecemos a ser agradecidos en todo. Es la voluntad de Dios. En todo. Y por eso toca mi voluntad. Es una actitud espiritual porque toca mi voluntad y la tuya. Ahora, cuando nosotros vamos a los registros bíblicos, nos damos cuenta de lo que pasó con el hombre. Pablo, el gran apóstol del Señor, toma esto, lo resume en un tremendo capítulo que es Romanos capítulo 1. Y voy a invitarte rápido a que vayas conmigo a Romanos capítulo 1. Y vamos a ver que esto no es de ahora, sino que tiene que ver con nuestra caída en el pecado. Romanos en el capítulo 1, versículo 16 dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Versículo 18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.
porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, nota esto, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron, ¿qué cosa? Gracias. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Seguí leyendo todo esto y es un relato escalofriante de la posición del hombre en pecado ante Dios. Pero vemos claramente que la caída en pecado está vinculada con una cuestión básica que hoy todavía nos acompaña. Esto es una tendencia mundial humana desde sus albores. Somos personas desagradecidas a causa del pecado. Entonces el agradecimiento habla de una persona que es humilde, de una persona que sabe reconocer que no tiene todo y que no lo merece todo. Pero una persona desagradecida en contraposición es una persona orgullosa, que en vez de decir gracias, empieza a decir, bueno, ya era la hora que me lo dieras. Te demoraste mucho, che. Como nuestro pueblo está acostumbrado a hacer. ¿Sabes qué? Leí en un reporte que el 15,4% de los habitantes de Argentina se han reconocido directamente como participantes en las manifestaciones en las calles. Es un número asombroso. Todos protestamos. A algunos les pagan para protestar. Todos protestamos. Y me llamó la atención el informe que dice, después de Alemania, somos el segundo país en el mundo con más protestas. O sea, somos líderes mundiales en algo, hermanos. Argentina es un país de queja permanente. Vos hablas con el taxista, siempre le pregunto, hace mucho que no me tomo un taxi. Cuando vos te tomas un taxi le preguntás, che, ¿cómo anda el laburo? A todo lo que vos le preguntás. Che, ¿cómo anda el trabajo? Y podría andar mejor. Está bien, sí, se puede andar mejor. Es probable que siempre hay un escalón para subir, ¿no es cierto? Pero a la gente que le va bien, yo le he preguntado a gente que le va bien. Siempre quejándonos. Y encima algunos temperamentalmente tenemos la tendencia temperamental a ser perfeccionistas. Y los perfeccionistas, ¿cómo somos? Negativos. Siempre estamos buscándole el pelo al huevo. Siempre. Entonces la ingratitud gana espacio y la gratitud se pierde en nuestros pensamientos. Entonces uno le da la espalda a Dios en su propio razonamiento creyéndose, ¿qué cosa? Digno. Yo soy digno de que me lo den todo. Digno de que me lo den todo. Entonces, vivimos en una sociedad que pondera los derechos no tanto como las responsabilidades y los deberes. Es muy triste. Es muy triste y posiblemente te haya pasado que alguna vez vos ayudaste a alguien, ¿o no? Ayudaste a alguien. Le diste de tu tiempo, le diste de tus recursos, le diste tus palabras, le diste tu oído, le prestaste tu hombro y te pagó con la mala moneda. Ni gracias te dijo. El otro día hice un experimento para ver cómo reaccionaba una persona con respecto a este tema. No es creyente esta persona. Y lo hice a sabiendas para ver cómo se comporta una persona que no es de Cristo con respecto a la gratitud. Ni gracias te dicen, ni gracias. Es impresionante. Pero uno sabiendo que puede tener esa respuesta, no se prepara para recibir esa respuesta, ¿me entendés? Pero es distinto cuando un cristiano es así. Eso habla de un problema profundo y espiritual. Entonces, no lo hicieron estas personas porque son ingratas, sino porque en lo profundo de su corazón están evidenciando idolatría. Ellos son los dioses que merecen todo. Entonces,
la cuestión de la gratitud tiene que ver con que es espiritual porque viene de Dios y es voluntaria. El hombre le dio la espalda a Dios, Romanos 1, pero un versiculito más. Segundo libro de Tesalonicenses, de Timoteo, capítulo 3. Vas a ver ahí que la ingratitud va a ser parte creciente de la sociedad. Es decir, la humanidad cayó en pecado, ingratitud, pero va a seguir esto increciendo. Mira lo que dice segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Podríamos también traducir esto tormentosos o indomables. ¿Por qué van a venir tiempos así? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. ¿Qué más? Ingratos. No te asustes. No te asustes con la ingratitud. Va a crecer ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de esto. A estos evitar, dice Pablo. Pero al final de los tiempos, esto va a ir creciendo. Jesucristo dijo, el amor de muchos en el tiempo del fin, ¿qué va a pasar? Se va a enfriar. Entonces, hacia el fin de los tiempos, esta gratitud se acentuará en el mundo y a mí me llama la atención. Lo que caracteriza el fin del mundo no es tanto las características cataclísmicas antes de que Cristo vuelva por su pueblo, tanto como el carácter del corazón del hombre. Entonces, aquí tenemos que el hombre orgulloso rara vez es una persona agradecida porque nunca cree que ha recibido tanto como piensa que merece recibir. Ahora, hermanos, tiene que haber un cambio de vida. Porque la Biblia nos dice, sean agradecidos en todo. Por eso es una cuestión de la voluntad. Es una cuestión de la voluntad de Dios porque Dios quiere que yo sea agradecido, pero es una cuestión de mi voluntad, es una cuestión de tu voluntad, ser agradecidos también, porque la corriente de este mundo te lleva a ser una persona ingrata, naturalmente ingratos. Que que soy el centro del mundo y todo tiene que girar en torno a mí. Entonces, por los méritos de Cristo Jesús, por eso dice Pablo allí, la voluntad de Dios es que nosotros seamos agradecidos por medio de Cristo, es que esta tendencia pecaminosa se puede romper en el nombre de Jesús y por los méritos de Jesús y por el poder de Jesucristo que ha vencido a la ingratitud en el Calvario y ha derramado su sangre para que nosotros seamos limpios de este pecado de ser personas ingratas. Entonces, más dice allí Pablo, sean agradecidos en todo y no apaguen al espíritu. Entonces esto implica que cuando yo no estoy agradecido, es una señal de que yo me estoy vaciando, de que el fuego interior del cristiano está menguando. ¿De qué otras cosas están llenando mi corazón que no es el Espíritu Santo? Y por eso yo soy una persona como el mundo es. Entonces, en vez de llenarme de su palabra, Efesios capítulo 5, versículos 18 hasta el capítulo 6, versículos 9 y 11, cuando yo me lleno de su palabra y de su espíritu, Colosenses 3, 15 al 17, y como dice 1 Tesalonicenses 5, 18, la perspectiva cambia. Entonces, cuando el Espíritu Santo está llenando mi vida, está quemando mi ser, yo no estoy alimentando otras cosas dentro de mí. Yo quiero ser de ese grupo de personas agradecidas. Y es, créanme, un ejercicio de la voluntad. Mi tendencia natural y normal es ser una persona negativa. Y el negativismo está ahí de ser una persona insatisfecha por todo.
Entonces yo debo domar, o sí, debo ser intencional en domar esa intencionalidad natural. Y decirle al Espíritu Santo que llene mi vida para que yo pueda ser un hombre agradecido a Dios. Entonces, ¿cómo yo debo presentarme ante el Señor? No debo presentarme distraído. No debo presentarme de manera impuntual. Yo pregunto, usted si viene por primera vez o vos si venís por primera vez, ponete 2 tapones acá en el oído. Porque le estoy hablando a la iglesia del Señor. ¿Qué capacidad de concentración tiene una persona que te llega tarde, que pasa una mosca y la va siguiendo y después canta a Dios? ¿Me puede explicar? A veces se nos hace tarde porque tenemos los chicos, porque se nos pincha una goma. A mí hace un mes atrás tenía la alarma puesta, el cierre centralizado del auto y se me cayó la llave del auto adentro del baúl. Y cerré el baúl. Y tenía que venir acá. Fue una lucha espiritual, como la que hoy mismo tuve antes de venir aquí. Pero hay que sobreponerse a esas cosas y venir a la presencia del Señor como Él está demandando. ¿Cómo pasa el tiempo? Tozer decía, la iglesia local es grande o pequeña, poderosa o débil, dependiendo de lo que piensan y de lo que creen en Dios. Si yo pudiera descubrir cómo piensas realmente que Dios es para vos, podría decirte tu futuro sin mucha dificultad, porque siempre avanzarás en tu vida en la dirección de tu percepción de Dios. Entonces, ¿cuál es la primera ingrediente de la gratitud? Que es espiritual y es voluntaria. Si vos sos una persona ingrata, que no da gracias por nada, ni menos a Dios, ponete a ver qué está dentro de tu corazón, porque ese es un problema espiritual profundo. ¿Sí? Ahora, la ingratitud tiene también otro ingrediente. Además de ser espiritual, es una expresión de una vida centrada en Cristo. Solamente por lo que Cristo hizo yo puedo aprender a ser una persona agradecida. ¿En qué marcamos la diferencia de los cristianos? Naturalmente, si se te cae algo al piso y viene otro y te lo levanta y te lo da, o se te pierde la billetera y viene otro y te la devuelve con todos los dólares que vos tenías, que te ibas a comprar una casa con esos dólares que tenía en la billetera, ¿qué haces? Naturalmente. ¿Ve que dudamos? ¿Qué tenemos que hacer? Dar gracias. Una persona que no conoce a Dios, naturalmente podría dar gracias. No es esperable totalmente. Algunos se guardan los dólares y devuelven la billetera. Y el que la recibe no da gracias porque recibió los documentos, porque además de los documentos tenía los dólares que iba a comprar la casa. Entonces no agradece. Pero de un cristiano no solamente se espera dar gracias bien por mal vendría a ser, ¿no? ¿Está bien? Sino ser agradecidos no solamente cuando nos va bien, sino cuando nos va mal. Por eso la Biblia dice, seamos agradecidos en todo. Acá hay un juego de palabras muy interesante que no lo voy a hacer por amor del tiempo. Pero cuando nosotros vemos en el Salmo 100, nos vamos a presentar alegres, nos vamos a presentar a servirle a Dios con alegría. ¿Por qué? Pensando en quién es Él. Reconoced que Jehová es Dios. No vengo al culto a sentirme bien. No vengo a la reunión a recibir de nadie. Vengo al culto a dar tributo de alabanza y adoración a aquel que es más grande que el templo, como decimos siempre con Juan. Uno mayor que el templo está aquí. Entonces, cuando yo soy consciente de que como iglesia Renuevo
venimos a alabar a aquel que es digno de suprema adoración. Yo me preparo y venzo los obstáculos para llegar. Si tengo un familiar, ya sabe que no me puede molestar en determinada hora porque yo tengo que venir al culto de adoración. Me decís, qué fanático que sos. Pero hoy, lamentablemente, para muchos cristianos, el culto de adoración a Dios ha pasado a ser una opción. Espero no ser duro, espero sí ser claro. No es una obligación ni tampoco una opción, es un privilegio venir a adorar a Dios. Por eso yo debo presentarme con mi mamá. Ahí está mi mamá. Me enseñó de chiquito. ¿Cuándo se estrenaba la ropa? ¿Cuándo? Para venir a la iglesia. Estrenábamos las zapatillas, estrenábamos. Y me la compraba a lo mejor un martes. Y yo venía contando los días como los presos, haciendo la cruz en la pared, porque yo tenía que venir acá a estrenar la ropa, la pilcha. ¿Cómo cambiaron los tiempos? Y ya parece que algunos de ustedes me están diciendo, ya está hablando de viejo, ¿qué es? Pero Dios sigue siendo el mismo Dios. ¿Quién es? Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo. Él es el Dios, creador, gobernador y rey del universo, pero también dice acá el texto bíblico, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Está implicando aquí un hacer de algo que se deshizo. Y está implicando también al Dios que además de ser creador en el Padre, es redentor en el Hijo. Somos pueblo suyo, ovejas de su prado, dice el Señor. Yo tengo que venir pensando en eso. ¿A quién voy a encontrarme en adoración? ¿Sí? Ahora, cuando yo entro al Señor en su presencia con la llave de la gratitud, ¿qué pasa? Se abren las puertas. El clima de adoración y de alabanza impacta nuestros corazones. Y ahí sí que recibimos de parte de Dios. Pero yo no vengo en primer lugar a recibir, vengo a dar. No vengo a pedir, vengo a dar. Tributo y alabanza a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Él es mi creador, Él es mi redentor, Él es también mi consolador y mi pastor. Implica aquí, de alguna forma, a la persona del Consolador, el Espíritu Santo. Él está con nosotros para siempre, aunque andemos en valles de sombra y de muerte. Él infunde en nosotros el valor a través de su palabra para no temer mal alguno. Y seguimos adelante como pueblo suyo. Así que nosotros debemos concentrarnos en quién es, pero después le alabamos por su nombre. Y esto es lo que nosotros vamos a empezar a hacer todo el resto de algunos meses que nos vienen por delante. ¿Quién es el Dios que adoramos? ¿Cuáles son los nombres del Padre Creador? ¿Cuáles son los nombres del Hijo Redentor? ¿Cuáles son los nombres del Espíritu Consolador que la palabra de Dios nos enseña para alabarlo y adorarlo según quién es Él? Ahora, fíjate conmigo en el versículo 5. La alabanza está basada en quién es Dios. Dios, en primer lugar, es, ¿qué cosa? Bueno. Agradecidos a Dios por la bondad de Dios, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabamos agradecidos a Dios por la verdad de Dios, que tiene que ver con la coherencia suya entre lo que dice y hace. Y esto tiene que ver con su fidelidad, con su confiabilidad. Dios es fiable, te puedes fiar de Él con todo tu corazón. Él nunca te va a fallar. Seamos agradecidos al Señor. Y una tercera cualidad de la gratitud es que es una estrategia fenomenal para vencer el desánimo. Es una obra maestra esto que Dios nos permite a nosotros que hemos creído en Cristo vencer. Porque como vimos al comienzo, la ingratitud tiene que ver con mi voluntad. Creyendo en Cristo, vencer incluso los momentos difíciles para darle gracias a Dios por eso.
Gracias a Dios por los momentos difíciles de la vida. Es una estrategia poderosa contra el desánimo. Por eso la Biblia encabeza aquí: alegres, alegres al Señor, alegres. Sirvan a Dios con alegría, cantemos a Dios con alegría. Él nos hizo, hermanos, alegrémonos. Él nos redimió del poder del pecado y de la condenación. Alabémosle. Él está con nosotros y aún hasta más allá de la misma muerte, por toda la eternidad, se proyecta esperanza. Alabemos al Señor. Oh, Él es digno de nuestra suprema alabanza, porque Él es supremo y Él es digno de suprema adoración. Y su verdad es por todas las generaciones. Esta gratitud es estrategia poderosa contra el desánimo. Mira lo que dice Filipenses en el capítulo 4. Y con esto quiero ya ir cerrando con 2 o 3 pensamientos más. Dice el versículo 6: por nada estéis afanosos, preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Con qué cosa? Con acción de gracias. Las gracias antes, hermano. La gratitud abre las puertas. El regalo de la gratitud a Dios conmueve su corazón. Entremos a sus puertas, por sus puertas, con acción de gracias. Dejemos de ser parte de una sociedad ingrata y empecemos a ser un pueblo confiado y agradable al Señor. Así que conforme crece la gratitud de nuestra vida, crece la conciencia de lo bendecido que yo soy, de lo bendecida que vos sos, y todo lo demás se ubica en su propia perspectiva. Así que mientras hay un mundo que llora, hay un pueblo que canta cuando nos va bien en esta tierra, pero que también canta cuando nos va mal en esta tierra. Cantamos al Señor, cantamos sus alabanzas. Él es digno de recibirla. Así que yo te animo, entra por sus puertas a partir de este domingo con acción de gracias, y grandes puertas se te abrirán. Empezá a practicar la gratitud, la llave que en esta mañana te estoy dando, y grandes puertas se te van a abrir. Seamos personas agradecidas, seamos una iglesia agradecida. ¿Cuál es tu actitud con respecto a la ingratitud? Recuerdo 2 casos que los menciono y cierro. Cierro con una invitación al final. Había una persona en el Antiguo Testamento que tenía todo para ser una persona ingrata. Era una persona que Dios había puesto sueños en su vida. Era una persona especial. Sin embargo, fue odiado por sus hermanos, fue ninguneado, lo tiraron en un pozo, fue vendido, fue olvidado, mintieron acerca de él, de que un bicho se lo había comido. Su nombre fue José. Tuvo problemas en tierra extranjera. Él tuvo todos los condimentos para ser una persona desagradecida de la vida. Se le murió la mamá cuando él era chiquito. Sus hermanos lo traicionaron, lo desterraron, lo trataron como una mercancía, lo usaron y no pudieron tolerar de que Dios tuviera un plan con esa vida. Después allá en tierra lejana lo metieron preso porque la mujer del capitán llamado Potifar quiso tener un fato con él. Y este salió corriendo por salvar su pureza sexual. Y la mujer, con la mano en la masa, con la ropa que quedó de José que se escapó, lo mandó preso. Y estando preso, él pudo encontrar a Dios. Y Dios se hizo cargo de él y sus sueños se hicieron realidad. Pero él tuvo todo para ser una persona desagradecida. Cuando vas al Nuevo Testamento, en Lucas 17, encuentras que Jesús sanó a 10 personas que eran leprosas. ¿Te acordás de esa historia vos? Sí, sanó a 10. El leproso era un paria de la sociedad. Ellos perdían la sensibilidad en las extremidades, en la piel. Entonces, si los estaba comiendo una rata, un bicho, los agarraba, no se daban cuenta mientras dormían. Eran presos de cualquier tipo de infección. Tenían que despedirse de la sociedad e ir lejos. Jesús, viendo un grupo de 10 que se movían en masa, que habían abandonado sus familias, los sanó.
Y cuando ellos vuelven, Jesús vuelve a ver esta situación cómo se da. Resulta que se encuentra con un regreso de estos sanos. Y Jesús hace una pregunta, porque ve de 10 sanados a uno que vuelve. Y dijo Jesús, ¿y los 9 dónde están? Y eso me impactó a mí. Porque la gratitud abre las puertas del poder salvador de Dios. Fue tremendo lo que pasó en ese momento. Así que, en estos dos casos, podemos quedar a lamer nuestras llagas, sepultados en nuestros fracasos, sepultados en lo que hicieron con nosotros, sepultados en lo que nos pasó, culpando al mundo, yo poniéndome en el centro de todo, queriendo que todo el mundo me dé a mí, que mi esposa me dé a mí, que mis hijos me sirvan, que me den un buen sueldo. Entonces tus errores, en vez de sepultarte, tienen que catapultarte hacia otra esfera. Fue lo que sucedió con José. Llegó a ser el número 2 de la nación más grande del mundo. Lo que pasa es que yo y vos tenemos una costumbre. La costumbre de recordar lo que tendríamos que olvidar y olvidar lo que tendríamos que recordar. Así que si vos crees que el mundo te debe algo, yo te digo desde ahora y te lo firmo, vas a enfrentar un largo tiempo de agonía y de amargura en tu vida. Una larga espera de cosas que nunca van a llegar a tu vida, porque lo que te está faltando es ser una persona agradecida. Y eso es lo que dice el Señor. Seamos agradecidos en todo, porque esta es la voluntad de Dios. El tiempo se nos ha ido y tenemos que volver a casa. Pero esto es lo que el Señor puso en mi corazón en estas horas para compartirte. Con la gratitud, ¿cómo estamos? Entiendo el concepto de que es la llave que abre grandes puertas de Dios. Podemos hoy decirle al Señor perdón por ser personas ingratas, desconcentradas, desconcertadas. Podremos empezar a prepararnos para venir ante su presencia con gozo, con regocijo, y no ser personas que limiten la adoración y la mente espiritual por nuestra actitud corta. ¿Seremos esas personas? Y yo te invito a que hoy usemos esta estrategia poderosa contra el desánimo. Deja, Fernando, de ser mala onda. Proverbios 15:15. Todos los días del afligido son difíciles. Todos. Por eso aprendete este versículo. Un mes, ¿cuántos días tiene? ¿Cuántos días más o menos tiene un día? Quitémosle febrero. 30. 30 dividido 2, ¿cuánto es? 15. 15 para un lado, 15 para el otro. Proverbios 15:15 dice, todos los días del afligido son difíciles. Pero la otra mitad dice, más el de corazón contento tiene, ¿qué cosa? Un banquete continuo. Y es esa relación de gratitud con el Señor la que nos hace sentarnos con Él y darle gracias y poder participar de su mesa, de las abundancias que Él tiene preparadas para nosotros, que no las podemos comer, no las podemos disfrutar porque le decimos a la hora de la comida, a la angustia, vení, sentate conmigo. Cuando tenés que comer, no podés tragar. Cuando tenés que dormir, no podés dormir. Porque ¿acaso no tendremos que revisar esto en nuestra vida? Yo quiero animarte y animar a mi corazón y a mi ser a ser agradecidos a Dios, pase lo que pase. Todo está en su control. Así que este era el pensamiento en esta mañana para todos nosotros. Seamos agradecidos porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Amén.
tomemos esta palabra con amor. Y en la próxima vengamos con tiempo, que nada nos distraiga, a sentarnos a la hora temprana, a orar y buscar la presencia de Dios. Le regalemos a Dios los regalos de nuestra gratitud, todo lo que Él es, todo lo que Él hizo en Cristo por nuestra vida. Y vas a ver los resultados al final. Dios va a derramar gracia sobre nuestras vidas y las bendiciones suyas hasta que sobreabunden. Este es el Dios al que adoramos, un Dios santo que merece nuestra alabanza y nuestra reverencia, y que nos preparemos ahora para toda la eternidad. Todo esto es posible en Cristo Jesús. Yo lo creo. ¿Vos lo creés? Amén.